Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos entre manos una noticia que, les aseguro, nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de interrogantes. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de lo que está sucediendo con dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Lo que se ha filtrado, lo que se está comentando en cada rincón de las redes sociales y en las revistas, apunta a algo realmente impactante. Y como siempre, aquí estamos nosotros para traerles toda la información fresca y sobre todo, para especular juntos sobre lo que podría significar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, déjenme decirles que se están perdiendo un mar de exclusivas y análisis como este. Así que pulsen ese botón rojo de suscribirse, ahora mismo para no perderse nada. Venga, anímense. La noticia, que ha explotado como un petardo en la noche del 14 de diciembre de 2025, gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir, y la verdad es que las implicaciones de lo que se rumorea son enormes. Para los que no estén tan familiarizados, recordemos brevemente quiénes son estos dos titanes. Can Yaman, con esa presencia arrolladora, ese carisma que traspasa la pantalla, se convirtió en un fenómeno global con series como Erkencikus y Dolunay. Sus abdominales de acero y su mirada intensa conquistaron a millones de fans alrededor del mundo. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz con una sensibilidad única, capaz de transmitir emociones con una sola mirada, también deslumbró en Erkencikus y posteriormente en proyectos como Doğdu Une Kaderindir. Juntos en Erkencikus formaron una pareja tan química, tan creíble, que hasta el día de hoy muchos fans suspiran por ellos, deseando volver a verlos compartir pantalla. Su química era tan palpable que alimentó durante años los rumores de un posible romance en la vida real, algo que, hasta donde sabíamos, terminó siendo una etapa de su vida personal que vivieron con discreción, pero que sin duda marcó un antes y un después en sus carreras, catapultándolos a un nivel de fama sin precedentes. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sorprendido a todos? Lo que se dice, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es que Can Yaman y Demet Özdemir estarían a punto de embarcarse en un nuevo proyecto juntos. Y no cualquier proyecto. Los rumores más fuertes apuntan a que estarían preparándose para protagonizar una nueva serie, una producción que promete ser un regreso triunfal, un reencuentro que muchos esperábamos pero que parecía imposible de concretar. La información, aunque aún no oficializada por los canales de producción o los propios actores, proviene de fuentes muy cercanas a la industria turca, de esos sitios que rara vez fallan en sus primicias, esos pajaritos, que tienen oído en los despachos de los productores y los agentes. Se habla de un guión ambicioso, de una historia que podría explorar nuevas facetas de sus personajes, algo más maduro, quizás, o con un enfoque diferente al que nos acostumbraron en su momento. La calidad de la producción se rumorea que será de primer nivel, con una cinematografía espectacular y una banda sonora que promete dejarnos pegados a la pantalla. Imaginen la expectación. Dos actores que ya demostraron una conexión innegable, que ya saben cómo hacer vibrar a la audiencia con su mera presencia, vuelven a unirse. ¿Qué significa esto para sus carreras individuales? Significa, sin duda, un impulso masivo. Can Yaman, estado explorando proyectos internacionales y que siempre está en el ojo del huracán mediático, consolidaría su regreso a la televisión turca con un proyecto de alto calibre, demostrando una vez más su poder de convocatoria. Demet Özdemir, estado brillando con luz propia en sus últimos trabajos, demostrando su versatilidad y talento, tendría la oportunidad de revivir esa magia que cautivó a tantos, pero esta vez con la experiencia y madurez que ambos han acumulado, aportando nuevas capas a su ya icónica presencia escénica. Este reencuentro podría significar no solo un éxito de audiencia en Turquía, sino también una nueva ola de popularidad a nivel mundial, consolidando aún más su estatus como embajadores de la ficción turca en el extranjero. Pero la noticia no termina ahí. Lo que también se está comentando, y esto es un detalle que añade más picante a la historia, es que este nuevo proyecto podría ser un reinicio o una secuela espiritual de Erkencikus. Sí, han oído bien. Algunos sugieren que la nueva serie podría explorar las vidas de sus personajes, Kandibit y Sanemayın, años después de los eventos de la serie original, enfrentándose a nuevos desafíos y evolucionando como individuos y como pareja. ¿Cómo habrían cambiado sus vidas? ¿Han logrado mantener viva la llama de su amor a pesar de las adversidades? Otros, sin embargo, hablan de una historia completamente nueva, pero con la misma chispa, la misma dinámica que hizo que su relación en pantalla fuera tan icónica,
quizás explorando arquetipos de personajes similares o recreando esa magia que tanto amamos con nuevos roles. Sea cual sea la verdad, la idea de verlos juntos de nuevo en un contexto televisivo es suficiente para encender la imaginación de millones de fans que han seguido sus trayectorias de cerca y que anhelan este momento. La reacción en redes sociales ha sido, como era de esperar, una auténtica locura. Twitter, Instagram, TikTok, todos los canales de comunicación explotaron. Miles de comentarios, memes, teorías y, por supuesto, las tradicionales expectativas vs realidad de los fans que sueñan con que esta vez sea la definitiva, con el felices para siempre que tanto desean. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han mantenido en tendencia desde que la noticia empezó a circular, generando debates apasionados y compartiendo expectativas. Es increíble ver cómo la conexión que crearon con su trabajo sigue tan viva, trascendiendo el tiempo y las producciones individuales. Sus seguidores de todas partes del mundo están unidos en esta emoción, compartiendo su alegría y su ansia por ver este potencial regreso, creando una comunidad global de fans que se moviliza ante cada novedad. Ahora entremos un poco en las especulaciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha llevado a esta posible colaboración? Podría ser simplemente una oportunidad de oro que se presentó, un guión que convenció a ambos por su calidad y potencial dramático, o quizás, y aquí es donde la mente de los fans se desboca, podría haber algo más profundo. ¿Han estado en contacto? ¿Han mantenido una amistad a lo largo de los años, a pesar de sus agendas apretadas y sus caminos profesionales divergentes? ¿Se ha reavivado la chispa profesional, impulsada por el deseo mutuo de recrear la magia que los unió en Erkéntzicus? Es natural que cuando dos actores con tanta química vuelven a unirse, la gente empiece a especular sobre su relación personal. Y aunque debemos ser cautos y recordar que en el mundo del espectáculo las cosas pueden ser muy diferentes a lo que se ve en pantalla, es innegable que la química entre Can y Demet era algo especial, una conexión que resonó profundamente con el público y que dejó una huella imborrable. Si fuera una secuela espiritual, ¿cómo imaginamos a Can y Sanem ahora? ¿Han cumplido sus sueños? ¿Han superado los obstáculos que enfrentaron, aquellos que casi los separan irremediablemente? ¿Han consolidado su amor en un vínculo inquebrantable? ¿O por el contrario, la vida les ha llevado por caminos diferentes y este proyecto es la oportunidad de reencontrarse, de redescubrirse, de luchar de nuevo por su amor? Las posibilidades son infinitas y emocionantes. Imaginen a Can, quizás un fotógrafo aún más exitoso con una visión artística más refinada, navegando las complejidades de la fama y la paternidad. Y a Sanem, una escritora empoderada, dueña de su propia agencia de publicidad, o quizás dedicada a la defensa de los animales como siempre soñó. Las dinámicas que podrían crear en un nuevo escenario son infinitas, llenas de potencial para el desarrollo de personajes complejos y relaciones interpersonales ricas. ¿Y si fuera una historia completamente nueva? ¿Qué tipo de personajes interpretarían? Serían una pareja romántica desde el principio, explorando las complejidades de una nueva relación. O quizás estarían en bandos opuestos, obligados a colaborar a pesar de las diferencias, creando una tensión romántica y un conflicto dramático que mantendría a los espectadores al borde de sus asientos. Las opciones de géneros también son variadas. Podríamos verlos en una comedia romántica moderna, con diálogos ingeniosos y situaciones hilarantes. Podríamos verlos en un drama intenso, explorando temas profundos y emociones crudas. O incluso en un thriller, donde su conexión se ponga a prueba en situaciones de vida o muerte. Lo importante es que ambos actores tienen la versatilidad para adaptarse a cualquier papel, y la experiencia de haber trabajado juntos en el pasado les daría una ventaja inmensa para entenderse y complementarse en el set, creando una sinergia que solo los actores con una conexión previa pueden lograr. Los productores y guionistas de la televisión turca son conocidos por su habilidad para crear historias cautivadoras y personajes memorables que resuenan con audiencias de todo el mundo. Si están detrás de este proyecto podemos esperar algo que no solo satisfaga las expectativas de los fans de Erkéntzicus, sino que también atraiga a una nueva audiencia, aquellos que aún no han tenido el placer de conocer el fenómeno que son Can y Demet. La combinación de la popularidad internacional de Can Yaman, su capacidad para atraer miradas y generar atención mediática, y el talento indiscutible de Demet Özdemir, su profundidad emocional y su sutileza interpretativa, junto con una trama bien elaborada, tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo, una producción que marque un hito en la historia de la televisión turca. Por supuesto, debemos recordar que hasta que no haya un anuncio oficial, todo esto son especulaciones.
Pero son especulaciones basadas en indicios muy sólidos, en rumores que provienen de fuentes fiables y en la ferviente esperanza de millones de seguidores que han estado esperando este momento. La fecha del 14 de diciembre de 2025 podría ser marcada como el día en que una de las noticias más esperadas por los fans de la televisión turca comenzó a tomar forma, un presagio de lo que podría ser el próximo gran fenómeno televisivo. La expectativa es altísima, y la industria estará observando atentamente cada paso. ¿Qué significa esto para el futuro de las producciones turcas a nivel internacional? Si este proyecto se concreta y resulta ser un éxito, como todo indica que podría ser, podría abrir aún más puertas para la colaboración entre actores turcos y producciones de otros países, o incluso para la creación de contenido original pensado para el mercado global, demostrando la capacidad de Turquía para crear historias universales. La influencia de la televisión turca sigue creciendo a pasos agigantados, y este tipo de colaboraciones entre estrellas consolidadas solo amplifican ese alcance, llevando la cultura y el talento turco a rincones del planeta que antes ni imaginábamos. Ahora, queridos amigos, para cerrar esta parte del vídeo, quiero hacerles una pregunta directa a ustedes: ¿qué esperan de este posible regreso de Can Yaman y de Method Demir? ¿Les gustaría ver una continuación de la historia de Can y Sanem, viviendo sus vidas adultas y enfrentando nuevos retos? ¿O por el contrario, prefieren una historia completamente nueva, donde exploren otros personajes y otras dinámicas, sorprendiéndonos con su versatilidad? Déjenme sus pensamientos, sus deseos y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y me encanta debatir con ustedes. Son ustedes quienes hacen que este canal sea tan especial, la verdadera fuerza detrás de nuestro contenido. Su pasión y su engagement son nuestra mayor motivación. Y antes de despedirnos, no olviden lo de siempre: si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo todas estas noticias jugosas y análisis detallados que les traemos en exclusiva, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos indica que vamos por el camino correcto. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que aman a Can Yaman y de Method Demir, y que quizás aún no se han enterado de esta bomba. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras publicaciones. Cada semana tenemos algo nuevo para ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos hoy, por su tiempo, por su energía y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, esperemos, con la confirmación oficial de esta noticia que nos tiene a todos en vilo. Hasta la próxima, mis queridos.